Continuamos con la tarde en Venezuela. La indignación tras el lamentable saldo de fallecidos que dejan los disturbios en el penal conocido como la cárcel de Uribana continúa sin esclarecerse de manera absoluta. Este centro penitenciario contaba hasta hace 2 semanas con una población de 3.700 privados de libertad, de los cuales 44 perdieron la vida en extrañas circunstancias tras una huelga de hambre provocada por los reos, quienes denunciaban torturas y tratos crueles por parte de la dirigencia del penal. Y aunque el director de este centro, Julio Pérez, se encuentra detenido por los hechos, la causa de la muerte de estos reos continúa, como decíamos al comienzo, siendo un misterio para sus familiares. Quiero darle la bienvenida, también está con nosotros Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones. Humberto, buena tarde, gracias por acompañarnos. Lo que dice el señor Nieto, y lo ha advertido que es su criterio personal, es que fueron asesinados a través de un envenenamiento. ¿Coincide Humberto Prado con esto que señala el señor Nieto? Bueno, buenas tardes, Idani, a ti, a todo tu Humberto. equipo de trabajo que te acompañan en la tarde y todas las personas que nos están viendo en América Latina. Nosotros hemos estado llevando este caso desde el pasado lunes 25, sí, donde la población reclusa venía manifestando un maltrato continuo y sostenido por parte del director del establecimiento y con otro grupo de funcionarios, al punto que llegó a sacar todo un módulo, mandarlos a desvestir, y tú sabes cómo es a las 11 del día en Barquisimeto, cómo es el calor, cómo se comporta el sol en ese momento, y los mandó a acostar boca abajo, y los internos dicen que hasta palo les dieron. Eso reventó precisamente no en la protesta de denunciar, sino en una protesta de ir a una huelga de hambre. Ahora, aquí hay 3 hipótesis. Una de la que habla el señor Nieto, otra de la que habla las autoridades que dice que asaltaron el área de enfermería y se prepararon un cóctel, y otra que es la que nosotros venimos manejando, en que ahí hubo de parte de las autoridades una acción porque sucediera algo dentro del establecimiento. Porque la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué las autoridades abandonaron el penal? ¿Por una huelga de hambre o por una protesta que ha podido ser manejada, con una mediación? Y si en un momento determinado los vigilantes no querían estar, ¿por qué el director no se comunicó inmediatamente con la seguridad externa que la tiene la Guardia Nacional para tomar medidas de manera de que los internos del área de reclusión no llegaran al área administrativa, que es donde están ubicados la enfermería, el área administrativa del establecimiento carcelario? Entonces, ahí para Humberto Prado, esto lo digo a manera personal, las autoridades buscaban a que no solamente pasara lo que en los actuales momentos tenemos, que en los números que nosotros llevamos, tanto en Lara como en Aragua, como en San Juan de los Morros, Estado Guárico, llevamos 48 personas que han fallecido ya. El último fue un caraqueño que vivía en La Vega y estaba recluido en el establecimiento de Uribana. También falleció también a una señora colombiana, a su hijo de Uribana se lo pasaron al Fénix, y esa señora andaba de San Juan de los Morros a Tocorón, de Tocorón a Uribana, y después lo pudo conseguir en Fénix y no lo pudo ni siquiera visitar. Entonces, ante esta situación, nosotros lo que decimos es, ¿qué buscaban las autoridades abandonando el penal? Que los internos se enfrentaran entre ellos por rencillas viejas, como dicen aquí en el medio penitenciario, por tener una culebra de uno contra otro, porque uno le dicen bruja en el término de que son delatores, de que hay funcionarios Humberto, también en ciertos módulos. Humberto. Eso era lo que buscaba.
pero me gustaría, es que me parece importantísimo para nuestra teleaudiencia y para que la teleaudiencia entienda. En la cárcel de Uribana se dio una protesta. Los internos hicieron una huelga. De todo esto, me señala que las autoridades abandonaron el penal en un momento determinado. Así es. Y el resultado es que hay más de 40 fallecidos. A ver, es que 48 tenemos 36 en Lara, 5 en Aragua y 4 en el estado Guárico, porque cuando se presentaron este tipo de situación en Uribana, las autoridades no encontraron otra solución sino empezar a trasladar gente a otros estados y sacaron casi 1.300 internos de traslado a estos dos establecimientos. Dentro de esos traslados ya venían personas con el problema de intoxicación por X determinada sustancia que todavía no se ha determinado, y por ello yo no me atrevo a decir que fueron envenenados, porque lo que estamos pidiendo en base a ese tipo de acción es que a través del Departamento de Toxicología de la Universidad Central de Venezuela, que es un órgano independiente y con profesores en esas áreas, hagan los respectivos estudios para ver qué asesinó a los internos. Claro, pero Humberto, pero lo increíble, ya voy a dejar que complete, pero es que lo increíble es que tantos días después el gobierno nacional no se haya, digamos, dado a la tarea, la ministra Iris Varela, de buscar un ente que haga esta investigación. ¿Cómo tantos días después no se ha logrado establecer de que mueren 48 personas cuando hay acusaciones como las que hacía el señor Carlos Nieto de asesinato o se habla de genocidio? Es decir, son 48 vidas de venezolanos que estando presos murieron. Es decir, ¿cómo que no se sabe todavía qué pasó? Ese es el punto, ¿ves? De que la población reclusa, estando bajo la tutela del Estado, el Estado en ningún momento asume su responsabilidad por las muertes de estos muchachos, sino que sale con una versión de que después de una investigación había un grupo de funcionarios que saboteaba al director de la cárcel. Pero que en cuanto a los internos, ellos se autointoxicaron con una sustancia que todavía no se sabe, pero en todo momento le echa la culpa a los presos de haber tomado esa sustancia y a los vigilantes de querer sabotear al director, pero en ningún momento asumen de que ellos son los responsables de la situación interna de cada uno de esos venezolanos que acaban de fallecer y que hay otro grupo que se encuentran sumamente graves en diferentes hospitales como el Ranuares Balsa de San Juan de los Morros o como el Hospital General de Maracay, porque el último que había en el hospital ¿Cuántos están graves en centros asistenciales? Es decir, hay 48 que han fallecido. ¿Cuántos hay en estado de gravedad? Ahorita quedan más o menos como 12 todavía que se encuentran graves. 12 que se encuentran graves porque el último del Hospital Central de Lara falleció, que es un caraqueño de la parroquia La Vega. Claro, claro. Y el otro, un zuliano que estaba en el Pastor Oropesa del Seguro Social de ahí mismo del estado Lara. Es que usted ha dicho varias cosas importantes. O sea, es la población reclusa en Venezuela está bajo la tutela del Estado. No se puede tener la información de que hay 48 de esos reclusos que han fallecido por intoxicación y tantos días después que no se sepa exactamente qué fue lo que ocurrió. ¿Cómo hablar de sabotaje? Es decir, ¿hasta cuándo se le va a decir a los venezolanos que todo lo que ocurre en Venezuela es producto de un sabotaje de alguien contra alguien? Son 48 venezolanos que han fallecido, 48 venezolanos que tienen familia. ¿Qué dice la ministra? Bueno, la ministra todavía no ha dicho absolutamente nada. Lo que ha dicho precisamente es lo que yo le dije anteriormente y lo ha manifestado a través de su cuenta de Twitter.
En ningún momento ha dado una rueda de prensa, ella como mujer asumiendo una responsabilidad por la situación de que generó esta cárcel, que se había denunciado varias cuestiones en cuanto a lo que es el maltrato de la población reclusa, de la alimentación de la población reclusa, de la requisa inhumana que le pasan a los familiares, que la mandan a desvestir, a agachar, a pujar, a lo que tiene que ver por lo menos con los servicios médicos que eran totalmente deficientes. Nosotros 3 días, 4 días antes visitamos ese estado, Dania, el hospital, y entrevistamos a 5 internos que tenían tuberculosis, que tenían VIH-Sida y que entraron como con 50 kilos y tenían en ese momento unos 30. Entonces te puedes imaginar qué tipo de situación del cuadro que nosotros nos encontramos, y pusimos en conocimiento a cada uno de los organismos, y pareciera que ellos más bien se sorprendieron de lo que había en el hospital de Barquisimeto y que eran de ese centro carcelario del país. Es más, ese penal desde el año 2007, y usted lo sabe, Dania, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas provisionales porque ahí hubo una matanza donde murieron más de 25 internos, incluso decapitados. Después vienen los famosos coliseos. Después, el año pasado, en enero del 2013, matan a 54 venezolanos ahí, entre ellos un guardia nacional y un civil, y ahora se presenta esta masacre, lamentablemente, dentro del mismo establecimiento carcelario, y simplemente siguen echándole la culpa al preso. El preso, que está bajo la responsabilidad del Estado, y quien es el Estado que tiene que asumir su responsabilidad, le echa la culpa al preso de haber asaltado la enfermería. Pero si usted y yo sabe que aquí la gente se muere de mengua dentro de las cárceles porque no hay medicina, y cuando hay medicina lo que le dan es una famosa pastillita mágica. Usted le duele la cabeza, tómese esta pastilla. Usted le duele el estómago, tómese esta pastilla. Usted le duele la muela, tómese esta pastilla. Y lamentablemente eso es lo que trae, como lo que enardece a uno, porque le ven la cara de tonto cuando ni siquiera dan una respuesta bien objetiva, donde simplemente excusan en cuanto a la responsabilidad de la ministra y del propio Ejecutivo Nacional, que son los responsables de los reclusos en nuestro país, incluso el Poder Judicial a través de los jueces de ejecución, y el Ministerio Público a través de la Dirección de Derechos Fundamentales, que tienen que vigilar lo que es la parte oficial, la parte de los militares y de los funcionarios, de su actuación con la población reclusa. Ahora, lo injusto es que mueren 48 venezolanos, incluso hay personas que ni siquiera pudieron trasladar a sus seres queridos a sus regiones, porque se atrevieron a dar una declaración en contra del gobierno, y le negaban la ayuda del traslado, le negaban la ayuda incluso hasta para darle cristiana sepultura. Pero no olvidemos lo que acaba de decir el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, que las familiares de lo que han sido víctimas tienen que ser resarcidos y tiene que haber responsabilidades en este tema. Y nosotros, como llevamos esas medidas provisionales y somos representantes de esos beneficiarios, bueno, llevaremos, como usted sabe, esto donde lo tengamos que poner y lo tengamos que decir, y lo estamos documentando muy bien. Es más, mañana tenemos nosotros un acto sobre el Día Internacional de los Derechos Humanos, donde va a haber unos panelistas bien importantes, con mucha experticia en nuestro país, y va a haber un grupo de familiares de la cárcel de Uribana y de madres que perdieron a sus hijos y de otros que lo tienen lamentablemente en una situación hospitalizado. Bueno, recuerdo, y ya para finalizar, una frase de José Miguel Vivanco de Human Rights Watch para las Américas. Hace unos días decía, ¿cuántos presos tienen que morir en Venezuela para que el gobierno tome cartas en el asunto? Es la pregunta, porque en los últimos años usted maneja las cifras muy bien. Digamos, en los últimos 5 años o en los últimos 10 años, ¿cuántos reclusos han muerto en Venezuela dentro de las instalaciones? Bueno, desde 1999 hasta este momento que nosotros estamos hablando, han fallecido unos 6.200 internos. Es como que si usted agarrara más o menos 3 cárceles modelo de Bogotá, y le pegara una bomba y todos los que están adentro volaran.
1.200 internos desde 1990. Muchísimas gracias a Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, por estar con nosotros estos minutos en NTN 24. Buena tarde para usted. Buenas tardes, Diana. Un abrazo para usted y para todas las personas que nos escucharon. Muchísimas gracias.